CIRCE es el Centro de Información y Red de Creación de Empresas, cuyo objetivo es la constitución de sociedades a través de tramitación telemática. El sistema o el objetivo de la tramitación telemática lo que permite es una mayor sencillez y rapidez en la constitución de las mismas. ¿Cómo? Mediante una simplificación administrativa y servicios de asesoramiento integral. El emprendedor acudirá al PAIT, al punto de asesoramiento e inicio de tramitación, para cumplimentar el DUE, el documento único electrónico, y así evitar una serie de desplazamientos y de costes en lo que es en la creación de la empresa. El proyecto se crea en beneficio de los emprendedores y a su vez integra a la Administración del Estado, a las comunidades autónomas, al Colegio de Notarios y de Registros Jurídicos, registro mercantil y a los registros mercantiles provinciales. La normativa que hizo posible la tramitación telemática, en primer lugar, nos remontamos a 2003, al año 2003, en el cual, a través de la publicación del Real Decreto 682/2003, se crea el Centro de Información y Red de Creación de Empresas, CIRCE, poniendo en marcha la creación de la Sociedad Limitada Nueva Empresa. Más tarde, en 2006, a través de la publicación del Real Decreto 1332 de 2006, se extendió la tramitación telemática a la constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Y por último, la ampliación llegó en 2010 a través de la publicación del Real Decreto 368 de 26 de marzo, que regula la puesta en marcha del empresario individual, es decir, del alta del autónomo a través del STT. El Real Decreto Legislativo 1/2010 del 2 de julio, por el que se aprueba la ley o el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, permitió regular una serie de características correspondientes a la constitución de la Sociedad Limitada Nueva Empresa y de Sociedad Limitada. No obstante, en 2011, el 1 de agosto, se publicó la Ley 25 de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital, que afectó igualmente a otra serie de características que afectaron lo que es la tramitación de las sociedades. En el año 2010 se publicó el Real Decreto 13/2010 de 3 de diciembre de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación del empleo. Este Real Decreto reguló considerablemente la reducción de plazos y de costes en la creación de la SRL. El Centro de Información y Red de Creación de Empresas de CIRCE es un sistema de información para la tramitación a través de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas de la constitución de sociedades, es decir, de sociedad limitada nueva empresa, de sociedad de responsabilidad limitada y del alta del empresario individual o autónomo. Los elementos que lo integran es la red de PAIT, es decir, la red de puntos de asesoramiento, inicio de la tramitación, el sistema de tramitación, conocido como STT, y el portal CIRCE. Los PAIT, o puntos de asesoramiento e inicio de tramitación, pueden ser organismos públicos o privados. Ambos prestan un servicio de asesoramiento y de información y crean la constitución de Sociedad Limitada Nueva Empresa, Sociedad Limitada y el alta del empresario individual o autónomo. Todos los PAIT deben firmar previamente un convenio de colaboración con el Ministerio de Industria que les permita prestar este tipo de servicios, a excepción de la ventanilla única empresarial, que no requiere de esta firma de convenio. El sistema de tramitación se trata de un sistema de tramitación de expedientes electrónicos que articula el proceso de creación de empresas basado en el documento único electrónico, en el DUE. El DUE es un instrumento de naturaleza telemática en el que se incluyen todos los datos referentes a la sociedad limitada nueva empresa, la sociedad limitada y el empresario individual, que deben remitirse al resto de administraciones, registros jurídicos competentes en la constitución de la sociedad. Las características del DUE, por tanto, podemos resumir en que dispone o tiene un carácter integrador, es decir, que reúne toda la información
necesaria para la creación y puesta en marcha de las nuevas empresas y a su vez sustituye aproximadamente unos 19 formularios administrativos. Otra característica es que tiene naturaleza electrónico-telemática, ya que hace un uso intensivo de las TIC. El portal de CIRCE, el portal.circe.es, nos puede dar determinada información, es decir, podemos encontrar información necesaria o las características sobre la sociedad de responsabilidad limitada, de sociedad limitada nueva empresa y del empresario individual. También podemos encontrar servicios e información para los puntos de asesoramiento. Se puede acceder también a la herramienta, lo que es al PACDUE, y por tanto a la cumplimentación y envío del DUE. Podemos realizar a su vez lo que es un seguimiento a tiempo real del trámite que se ha puesto en marcha a través del sistema. Por otro lado, se puede optar a la solicitud de la denominación social únicamente de la sociedad limitada nueva empresa. Solamente podemos realizar la solicitud de denominación social si optamos por hacer una sociedad limitada nueva empresa de forma presencial. Podemos acceder al mapa de PAIT, es decir, un emprendedor podría acceder al mapa de PAIT y localizar a un PAIT bien por su cercanía o por algún otro criterio de búsqueda que elija. Desde finales de 2008 contamos con la figura del PAIT virtual. El PAIT virtual permite que un ciudadano, es decir, un emprendedor, directamente desde su equipo, acceda con un certificado digital y pueda completar y enviar su DUE, su documento único electrónico, el cual será revisado previamente por el PAIT virtual antes de su puesta en marcha, antes del envío de esa información a las administraciones competentes. Por tanto, el emprendedor puede dirigirse bien al PAIT para iniciar su trámite, es decir, donde va a recibir el asesoramiento y le van a completar el documento único electrónico, o bien puede acceder a través del PAIT virtual, a través de su certificado digital, a través de Internet, a constituir su sociedad. Es igual la forma en la que accedan a la plataforma, porque el sistema de tramitación telemático va a recibir esa información por esos dos canales y lo va a remitir al resto de administraciones, es decir, al notario, a las administraciones como la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y Registro Mercantil Provincial. Actualmente, los tipos de formas jurídicas que se pueden constituir a través de la plataforma CIRCE son la sociedad limitada nueva empresa, es decir, la SLNE, sociedades de responsabilidad limitada, la SRL, y el alta del empresario individual o autónomo. Si realizamos una pequeña comparativa en cuanto a las características de la sociedad limitada nueva empresa y de la SRL, podemos destacar: en la sociedad limitada nueva empresa, el capital deberá ser desembolsado mediante aportaciones dinerarias. El capital mínimo será de 3.000 euros, el máximo de 120.000. El número de socios máximo será de 5 en el momento de la constitución y todos los socios deben ser personas físicas. El objeto social debe ser genérico, es decir, se va a acoger una serie de estatutos, unos estatutos tipo, que va a permitir mayor flexibilidad en el desarrollo de actividades empresariales distintas sin tener que modificar los estatutos. El hecho de acogerse a estos estatutos lo que va a permitir es que la sociedad se inscriba en un plazo de 48 horas. La denominación social, en este caso, siempre estará formada por la siguiente estructura, es decir, primer apellido, segundo apellido, coma, nombre, código alfanumérico, es decir, el código CIRCE, seguido de las siglas SLNE. El plazo de constitución será muy reducido, pero no obstante, el Real Decreto 13/2010 no aplica a la sociedad limitada
nueva empresa. Existen una serie de ventajas fiscales, como algunos aplazamientos como del impuesto de sociedades o el IRPF, y además existe la posibilidad de abrir una cuenta ahorro empresa. En la SLNE el administrador obligatoriamente deberá ser uno de los socios. Los órganos sociales serán muy sencillos, una junta general y un órgano de administración unipersonal o pluripersonal, pero sin constituir consejo de administración. Por otro lado, la sociedad de responsabilidad limitada permite que el capital sea desembolsado en aportaciones dinerarias o aportaciones no dinerarias. El mínimo será de 3.000 euros, es decir, el capital, y no existe un máximo. No hay máximo de socios y estos pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas. El objeto social no es genérico, existe la posibilidad de redactar un objeto social y, por otro lado, puede también acogerse a unos estatutos tipo publicados en la orden del 9 de diciembre de 2010. Lo que permite el uso de estos estatutos tipo es que la sociedad se vea beneficiada de un ahorro sustancial de costes y de plazos en la Constitución. El plazo de la inscripción puede variar y puede llevar o puede inscribirse en un máximo de 15 días hábiles cuando no se acogen a estatutos tipo y cumplen con algunas características. Si permiten que se pueda acoger a estatutos tipo, el plazo puede verse considerablemente reducido hasta aproximadamente unas 7 horas hábiles de registro. La reserva de la denominación social deberá efectuarse antes de la cumplimentación del DUE, es decir, el emprendedor deberá acudir al PAIT con la certificación negativa del nombre. No existe ningún aplazamiento de impuestos. Puede existir un consejo de administración, es decir, los administradores pueden ser no socios, puede haber administradores externos, y tened en cuenta que en la sociedad limitada habría que solicitar más documentación. Como he mencionado antes, el emprendedor debe acudir con la certificación negativa del nombre y en el caso de que cuente con socios con forma jurídica, deberán aportar la documentación necesaria para acreditar esa identidad. Como características comunes a la sociedad limitada nueva empresa y a la SLNE, podemos contabilizar que en ambos formularios localizamos las pestañas de datos para la Agencia de Protección de Datos y la reserva de nombre o marca comercial. Igualmente, el plazo de reserva de cita notarial en ambos DUEs, el mínimo será de 24 horas hábiles y el máximo será de 15 días. En cuanto al Real Decreto 13/2010 de 3 de diciembre, se pueden constituir sociedades limitadas, es decir, aplica a la sociedad limitada creada de forma telemática y que sigan ciertos requisitos y podrán acogerse a una serie de tarifas más económicas y a una mayor rapidez, aproximadamente, como os comentaba, un día. En el caso de la SL tendrán que seguir unos estatutos orientativos, el objeto social estará regulado por esos estatutos, el capital será inferior a 3.100 euros y no deberá haber socios jurídicos ni consejo de administración. Tendrán que ser uno o varios administradores mancomunados y el capital debe ser integrado, aportado íntegramente en dinero. En cuanto a la SLNE, como os comentaba anteriormente, no aplica esta reducción de costes y de plazos. En cuanto a la posibilidad de tramitar telemáticamente la constitución de sociedades, sociedad limitada nueva empresa y sociedad limitada, podemos ver que hay 16 comunidades autónomas que permiten este tipo de tramitación. No obstante, únicamente no se pueden realizar este tipo de tramitaciones en Navarra, en Ceuta y Melilla.
Excepcionalmente en el País Vasco solamente se encuentra integrado el Vizcaya, es decir, en el resto del País Vasco tampoco se podría realizar. En el caso de autónomo, el territorio donde no se puede tramitar alta de autónomos a través del sistema solamente es en Navarra y en la parte correspondiente del País Vasco que no sea Vizcaya. En cuanto a la creación del empresario individual, es decir, del autónomo, desde la entrada en vigor el 16 de mayo de 2010 del Real Decreto por el cual se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del documento único electrónico y para la puesta en marcha del autónomo, mediante este sistema de tramitación se permite la creación del autónomo. El autónomo es una empresa o empresario individual, es decir, la persona física de 18 años o más que realiza de forma habitual, personal, directa y por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona una actividad económica o profesional a título lucrativo. Puede emplear o no a trabajadores por cuenta ajena. El tipo de autónomos que a través de la plataforma se pueden realizar, es decir, se pueden hacer a través del DUE, es el autónomo, lo que es el empresario individual, los profesionales, autónomos y sus trabajadores por cuenta ajena, y autónomos y sus colaboradores, es decir, autónomos, colaboradores y el autónomo titular. Y por último, autónomos económicamente dependientes o lo que conocemos como trade. Los tipos de autónomos que no se pueden realizar por el momento a través de la plataforma son religiosos, comunidades de bienes, sociedades civiles y alta de agrarios. En el Pack DUE de autónomos se incluyen igualmente el formulario de comunicación a la Agencia de Protección de Datos y el formulario de OEPM, es decir, la solicitud de marca o nombre comercial a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Muchas gracias por su atención.